Buenas tardes, hermanos en Cristo, hermanos en la carne y amigos. Como siempre vamos a iniciar con una oración que es la que a mí me gusta y es la que más oro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Continuamos hoy la predicación del tema Dios es uno solo y uno solo su nombre. Cuando, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, yo entendí la palabra de Dios, porque Él me dio conocimiento y me dio entendimiento. Lo primero que hice fue pedirle, Dios mío, dime ahora a qué congregación o iglesia tengo que ir. Vivía yo en Ciénaga Magdalena y repasé todas las iglesias y no encontraba el mensaje, porque entre otras yo había pedido que me mostrara dónde. Y en la última iglesia que no había visitado y que me faltaba, llegué y apenas entré allá en el atril vi un letrero que decía, y estamos en Jesucristo. Porque sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido al mundo para darnos entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardaos de los ídolos, Juan 5:20. Eso me sucedió en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Y yo sentí en mi interior que ahí era. Y efectivamente continué asistiendo. Y un día sentí la necesidad de bautizarme y llamé al pastor de apellido Frías y le pregunté, ¿en qué nombre bautizan ustedes aquí? Me dijo, Armando, nosotros aquí bautizamos en el nombre de Jesús. Y le dije, bueno, yo me quiero bautizar en ese nombre. Pero le voy a pedir un favor. El día que me vaya a bautizar, cuando usted hunda mi cabeza en la alberca, en la tina, quiero que hable duro, porque allá abajo donde yo esté quiero escuchar lo que diga. Armando Antonio Vaca Mena, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. Y así lo hizo. Porque yo le dije, si usted no lo hace así, yo me salgo de la tina corriendo y no vengo más. Pero él me dijo, no hay problema, ven y lo hacemos, porque aquí bautizamos en el nombre de Jesucristo. Porque yo entendí en un micromillonésima de segundo, y muchas de las escrituras quedaron grabadas en mi mente como si estuviera
preparando un examen en la universidad y de una entendí que tenía que bautizarme en el santo y poderoso nombre de Jesucristo. Por eso yo soy del criterio, respeto los criterios ajenos, de que cuando la persona se bautiza, si sobre su frente no se le impone o no se invoca el nombre de Jesucristo, para mí no está bautizado, sino que solamente le han remojado el pelo. También soy del criterio que a los niños recién nacidos de 1, 3, 5, 7 meses, 1 año, 3 años, 5, 7 años, tampoco se les debe bautizar, sencillamente porque ellos son inocentes, están en la flor de la inocencia, no conocen ni distinguen el pecado. Y el bautismo es para el pecador que se arrepiente. Luego, si un niño no tiene nada de qué arrepentirse, ¿por qué lo vas a bautizar sin que él sepa siquiera qué es el bautismo? Yo dejo eso a consideración de quienes me estén escuchando y después lleguen a escuchar esta prédica. Los dejo a consideración de ustedes. Nosotros insistimos en el nombre de Dios. ¿Por qué? Sencilla y llanamente porque Dios tiene un nombre. Nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Por eso también les digo, respeto mucho las creencias y las costumbres de otros, pero les digo, cuando a mí alguna persona de buena fe, de buena gana, con buena intención, me dice, Dios te bendiga, o yo te bendigo, tengo en mi mente enseguida una acumulación de ideas, porque yo no sé cuál es el Dios en que esa persona me está diciendo que Dios me bendiga, ni tampoco creo que ninguna persona tenga poder para bendecir a ninguno. Si usted me dice que Dios nuestro Señor Jesucristo te bendiga, ahora sí, porque Dios sí tiene poder para bendecir. O si me deseas que Dios me bendiga y me digas que Dios nuestro Señor Jesucristo te bendiga, también estamos de acuerdo, porque ¿qué? El nombre es esencial, el nombre es vital. Si tú me dices Dios te bendiga, pero no me dices el nombre de qué Dios quieres tú que me bendiga, yo esa bendición con mucha pena no la quiero, no la voy a recibir, porque yo necesito que el que me bendiga sea Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, ¿por qué insistimos en el nombre? Porque ya uno así distingue en qué Dios está creyendo la persona que habla contigo o que te desea alguna bendición. ¿Ok? Pero ¿por qué insistimos también en el nombre? Observen para que vean en la sociedad nuestra qué es lo que ocurre. Si usted predica en el nombre de Laura,
de Teresa, de María, de Rosario, Candelaria, Petra, Berta, Juan, Pedro, Joaquín, Nepomuceno, etcétera, etcétera. Nadie le dice nada, ni les disgusta, a veces ni le paran bola. Pero cuando usted predica y menciona el nombre de Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre y el único nombre bajo el cielo en el cual hay salvación, entonces los espíritus contrarios se conmueven, se enojan, a algunos les da rabia, les da ira y hasta odio contra la persona que predica el nombre de Jesucristo. Pero ¿por qué sucede esto? Esto no es gratuito. Esta prohibición del nombre de Jesús viene desde la época de los apóstoles. Cuando los apóstoles enseñaban la palabra de Jesús y predicaban sobre la resurrección de los muertos, Pedro y Juan fueron encerrados por los miembros del concilio, por los sacerdotes y por el sumo sacerdote, porque ellos le habían prohibido que hablaran en el nombre de Jesucristo. Eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulos 4 y 5. Y solamente voy a hacer mención del pasaje bíblico de manera tangencial. Cuando el concilio metió preso a Pedro y a Juan, Gamaliel, que era un doctor de la ley judía, a cuyos pies muchos se instruyeron, se levantó en el concilio y dijo: hace poco se levantó un varón llamado Teudas, y detrás de él se fueron como 400 personas, pero luego que él murió, el movimiento se desvaneció. Después se levantó Judas y ocurrió lo mismo, murió Judas y el movimiento desapareció. Pero ahora yo os digo, refiriéndose al concilio, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Entonces convinieron con Gamaliel y después de azotar a los apóstoles, los intimidaron diciéndoles que no hablasen en el nombre de Jesús. Y los apóstoles salieron de la cárcel contentos, saltando, brincando y alabando a Dios por haber sido tenidos por dignos de haber sufrido por el nombre de Jesús. Desde esa época está prohibido predicar el nombre de Jesucristo. Por eso yo puedo, sin temor alguno, hablar de Marx, de Engels, de Lenin, de Trotsky, de Fidel Castro, de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, de cualquier otro. Y nadie chista, nadie dice nada, cuando mucho contradecimos ideas políticas.
Pero cuando hablamos de Jesucristo, que es la piedra angular desechada por los edificadores, la situación es otra, porque los espíritus contrarios a Dios se disgustan. Así como encarcelaban a los apóstoles, también quisieran encarcelarlo a uno. Y así como perseguían a los apóstoles, también quisieran perseguirlo a uno. Y así como querían matar a los apóstoles, también tal vez quizás quisieran matarlo a uno. Porque el contrario está en el mundo y hace su obra y tiene espíritus encarcelados a los cuales no les abre la cárcel. Y obviamente ellos son contrarios al Espíritu de Cristo. Pues bien, las Escrituras son fieles y verdaderas. Siguiendo con el tema que hemos venido tratando en prédicas anteriores, Isaías, 700 años antes de suceder la venida de Jesucristo, dijo esta profecía: se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Oigamos bien: Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Isaías capítulo 35, versículos del 1 al 9. Entonces la pregunta es esta: ¿quién fue el que hizo ver al ciego, hablar al mudo, saltar al cojo, oír al sordo? El que hizo resucitar a los muertos. ¿Y quién es el que puede cavar agua en el desierto y torrentes en la soledad, sino el mismísimo Dios? ¿Y quién fue el que hizo todo esto? Solamente Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Es el Verbo hecho carne. Así está revelado en las Sagradas Escrituras. Y como toda la Escritura concuerda, cuando Juan le dieron a conocer lo que hacía Jesucristo, Juan mandó a sus discípulos, a dos de ellos, para preguntarle:
¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos arte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: Id, hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Lucas capítulo 7, versículos del 18 al 23. ¿Y qué dijo Jesucristo de Juan el Bautista cuando sus enviados regresaron? Dijo lo siguiente: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. ¿Y quién era Juan el Bautista? ¿Acaso ya sobre él no se había profetizado antes? Claro que sí. Una de esas profecías la hizo Malaquías en el capítulo 3, versículo 1, cuando dijo: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hablaba Jehová. Yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, diciéndole al pueblo judío que se arrepintiera y se bautizara. Así Juan el Bautista preparaba el camino. Y dice: y vendrá súbitamente a su pueblo, a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis. Y todos sabemos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el mensajero delante del Señor y él tenía que nacer primero. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Decía Zacarías, Malaquías, perdón. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Jehová de los ejércitos anunció su venida como hombre. Insisto en que la Biblia hay que interpretarla en el espíritu, porque el velo de la carne no nos deja ver. Un ejemplo rápido. Cuando Jesucristo le dijo a los fariseos y a muchos judíos: destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Ellos pensaban: pero ¿cómo así? ¿Cómo va a decir que lo matemos y a los 3 días va a resucitar? ¿O cómo así que destruyamos el templo donde está y a los 3 días lo va a reconstruir? Porque si ahí para hacer ese edificio nos demoramos muchos años. Sencillamente porque no entendían que le estaba hablando del templo de él. Y efectivamente lo mataron y a los 3 días resucitó de entre los muertos. Y acuérdense que hablábamos de que nosotros somos el templo de Dios.
que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, sino en el templo que Él hizo, que somos nosotros, hechos a su imagen y semejanza. ¿Y qué predicaba Juan el Bautista? Lo que está escrito en Isaías 40, versículos 3 al 5, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios, a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Es decir, Jehová anunció que él mismo venía. Lo hizo con sus profetas. Y en todas las escrituras se habla de Jehová, que es igual Jesucristo. En el Nuevo Testamento, la Biblia no se ocupa de ningún otro Dios, ni la alabanza se le puede dar a ningún otro. ¿Y qué decía Juan el Bautista a los judíos cuando entendían el mensaje de Dios y se arrepentían y se iban a bautizar? Juan el Bautista les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Mateos capítulo 3 versículos del 7 al 12. Y esta profecía se cumplió. Y Jehová mismo le anunció que mandaría a su mensajero delante de él, o sea, a Juan el Bautista. Y obvio, si yo mando un mensajero delante de mí es porque yo voy detrás de él. Porque sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Además, nosotros sabemos que para Dios la palabra imposible no existe, porque Dios es el Dios de los imposibles. El hombre y la mujer hacen lo que les es posible, pero lo imposible tenemos que pedirle a Dios que lo haga. Amén. Además, también sabemos que en la Biblia dice, en Hebreos capítulo 13, versículos 8 y 9, así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. O sea, ¿qué tenemos que hacer, hermanos míos?
¿qué tenemos que hacer, amigos míos? Buscar congregaciones donde prediquen la sana doctrina. Oigan bien, la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Que las prédicas se sujeten a lo que está escrito en la palabra de Dios, en las sagradas escrituras, y no que prediquen el producto de la imaginación de hombres, porque algunos se vanaglorean y dicen que Dios les habló, que Dios les manifestó, que vieron sueños, ángeles, trompetas, coros celestiales. Bueno, pero ya en la Biblia sabemos que dice cómo le va a los tales. De manera pues que sabemos entonces que Dios al comienzo se manifestaba en verbo, que nadie veía, pero todos oían y obedecían. Que se dice en la Escritura que Él mismo vendría, que Él mismo estaría, que ese día lo veríamos, conoceríamos su nombre, lo tocaríamos y seríamos testigos de su venida. Y así ocurrió. Pero dice también en la Biblia, a lo suyo vino y los suyos no le conocieron. Porque así estaba escrito. Nosotros, como muchos acostumbraron en el pasado y aún también lo hacen, no podemos acusar a los judíos de deicidas, diciéndoles que ellos mataron a Dios. No. Sencillamente porque ese era el designio de Dios. Ese era el plan de Dios. Y el plan de Dios se cumple y se cumplirá. Y porque el plan de Dios era mostrar primero la desobediencia de su pueblo escogido Israel, el pueblo judío, y pasar como hombre por el sacrificio en la cruz para redimirnos del pecado, porque no hay remisión de pecados sino mediante el derramamiento de sangre. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, cuando se iba a redimir por el sacerdote los pecados de la congregación del pueblo judío, sacrificaban un macho cabrío y la sangre la rociaban al pueblo para redimirlos del pecado. Y esta vez ya no había que seguir matando machos cabríos ni ovejas, porque esta vez Jesucristo derramó su sangre en un solo sacrificio para perdón de todos los pecados de la humanidad. Y para que mediante su muerte, después de la desobediencia del pueblo judío, pudiéramos entrar los gentiles, que somos todos los pueblos diferentes al judío, para tener acceso a la salvación a través de la gracia por medio de Jesucristo. Claro está que una vez que Jesucristo rasga el velo, que Jesucristo es crucificado, que Jesucristo es resucitado, se acabó la pared intermedia que nos dividía de los judíos con los demás pueblos. Y ahora todos somos
un solo rebaño y un solo pastor, Jesucristo hombre. Ese es el nombre. Entonces, hermanos, vamos ya analizando cuáles fueron las manifestaciones de Dios. El Padre, Creador, el Hijo, Redentor, el Verbo hecho carne y el Espíritu Santo, que ya sabemos que no es ninguna paloma y que se manifiesta dándole dones espirituales al hombre que en él cree, como el don de la sabiduría, el don de la profecía, el de la enseñanza, el de la imposición de manos, el hablar en lenguas, interpretar lenguas. Ese es el poder, esa es la gracia del poder del Espíritu Santo que se derrama en el hombre. Y Dios puede derramar el Espíritu Santo sobre cualquiera de nosotros. Y lo ha derramado sobre muchos de nosotros y antes de nosotros. Pero el Espíritu es el mismo. Así como Dios es el mismo. No hay 3, no hay 4, no hay 5, no hay sino un solo Dios y un solo nombre. De manera que vamos progresando en el conocimiento y vamos descartando teorías que no tienen fundamento bíblico y que fueron ideadas, si mal no recuerdo, allá en el concilio de Nicea celebrado en el 325 después de Cristo y en el concilio de Constantinopla celebrado en el 379 después de Cristo. Y entre los nombres que recuerdo había un tal Montano y Quinto Séptimo Tertuliano y otros más que eran los que planteaban la tesis trinitaria y que después fue acogida por la Iglesia Católica de Roma y sobre la cual a nosotros nos enseñaron desde niños que Dios eran 3 personas y un solo Dios verdadero, cuando en la Biblia lo que dice es que Dios es uno solo. Tanto es así que dice, ¿tú crees que Dios es uno solo? Los demonios también lo creen y tiemblan. Y en Tito 2:13, si mal no estoy, dice, esperando la bienaventuranza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, la invitación mía no es a que se dejen imponer mi criterio. Gracias a Dios, yo he podido mirar la vida de manera distinta, interpretarla, adquirir un poco de entendimiento y un poco de conocimiento. Pero confronten lo que les digo con las Sagradas Escrituras. Pero ante todo, pídanle a Dios en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado, que nos dé entendimiento y nos dé conocimiento para conocerlo a Él, para entender el misterio que estaba oculto desde los tiempos eternos y que ahora ya no fue revelado, tal y como se encuentra dicho en la salutación a los romanos. Para entonces no ser guiados por caminos diferentes, por caminos errados, por los caprichos de organizaciones o de personas que nos guían
por senderos equivocados y tuercen el curso de nuestros caminos. Esa forma divina de manifestarse Dios en verbo o la palabra se mantuvo a través de todo el Antiguo Testamento. Pero sin embargo, en ese mismo Antiguo Testamento, Jehová de los ejércitos empieza a través de sus profetas a manifestarnos y a anunciarnos que Él mismo venía y nos rescataría. Es decir, que tomaría forma de hombre para ser visto de todos. O sea, que Dios se iba a humanar. No me es fácil, en verdad, pero verdaderamente les hablo con el corazón en la mano. Hay que entender las Sagradas Escrituras para efectos de mirar cómo es el desarrollo, que ya no hay ningún misterio, que todo fue revelado, que Cristo fue el cumplimiento de todas las profecías, que Cristo crucificó la ley con su muerte y resurrección, que Cristo es, repito, el cumplimiento de todas las profecías de Isaías, Malaquías, Jeremías, Abdías. Todos ellos hablaron de Cristo, de nadie más. No deposites tu fe en quien no tiene poder para salvar, porque el diablo tiene muchas trampas. El diablo te dice, no, lo importante es que tú tengas fe. Por ejemplo, si tú crees en este palo, la fe es suficiente. La fe te hace el milagro. Pues sepan ustedes que eso no es así. Lo que diga el dedito, no. La fe hay que depositarla en el que verdaderamente tiene poder para salvar. Y en Hechos de los Apóstoles 2, 11 y 12 se nos dice, la piedra desechada por vosotros los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Solo el nombre de Jesucristo. Solo Jesucristo nos da la salvación y la vida eterna. Además, tampoco olvidemos que hay obreros fraudulentos. Y tampoco olvidemos que el mismo Satanás se transforma como ángel de luz y hace milagros para tener a la gente engañada y creyendo en lo que no tiene poder para nada. Por ejemplo, no quiero herir susceptibilidades, pero, ejemplo, una persona cree en X o Y, para no mencionar nombre, tiene su foto, y le pide con fervor y con fe que lo ayude para que se le quite un chibolo que tiene en el brazo, en la espalda, en la nalga, en la espinilla, en cualquier parte de su cuerpo.
y de la noche a la mañana resulta que cuando se levanta ya no lo tiene. Y cree que se lo hizo a quien él le pidió. Lo que él no sabe es quién se lo está haciendo. Porque ya hemos dicho, Satanás también se transforma en ángel de luz. El propio Satanás le hace el milagro para que siga creyendo en X o Y. Y para que no deposite su fe de todo corazón en Jesucristo, que es el único que tiene poder para salvar. No hay otro nombre bajo el cielo. Ningún otro nombre tiene poder para salvar. Hermanos míos, procuro hacerlo lo mejor posible. Discúlpenme si cometo errores, si titubeo, si vacilo en cualquier momento. No tengo práctica de predicador, no he hecho curso de predicador. Dios es a quien le pido que me guíe cuando me presento o me voy a presentar ante vosotros. Pero yo soy un hombre y los hombres nos equivocamos y erramos. Pero siempre le pido a Dios que sea el Espíritu Santo de Él el que me guíe para poder predicar una palabra limpia, para presentar a vosotros una sana doctrina, para que Dios abra nuestros ojos y nuestros oídos para ver y escuchar y analizar y no decir Armando Vaca está loco, porque Dios prefirió salvar al hombre por la locura de la predicación del evangelio. Antes bien, como personas inteligentes, como personas pensantes, hay que leer, hay que estudiar, hay que escudriñar las sagradas escrituras de Génesis, Apocalipsis, para que entendamos lo que se nos dice y para que sepamos que Dios es grande y misericordioso y que solo Él nos puede dar el conocimiento y el entendimiento para comprender y entender. Los quiero a todos en el amor de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y que sea Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendiga y nos proteja todos los días de nuestras vidas. Que Dios me los acompañe siempre. Y si Dios nuestro Señor Jesucristo quiere, el próximo sábado a las 2 de la tarde y el próximo domingo a las 2 de la tarde continuaremos analizando el tema que estamos tratando. Dios es uno solo y uno solo su nombre. Amén. Dios me los bendiga a todos.